Gracias, presidente. Señorías, todos aquí somos hijos y todos hemos sido niños vulnerables y dependientes del amor y de los cuidados de nuestros padres. ¿Acaso podemos siquiera imaginar lo que hubiéramos sufrido si en medio de esa vulnerabilidad nos hubiéramos perdido? ¿Acaso podemos siquiera imaginar el desamparo, la soledad, la incertidumbre, el miedo? ¿Acaso podemos siquiera imaginar el dolor inmenso que hubiéramos sentido si además los hubiéramos perdido de una forma violenta y repentina? ¿Se imaginan que hubiéramos tenido que pasar por el horror de perder a nuestra madre, asesinada a manos de nuestro padre? ¿Acaso podríamos siquiera ponernos en la piel de las criaturas que han tenido que pasar por una experiencia tan terrible? Seguramente no, porque es una crueldad inhumana, tan inhumana como tener que pasar por la experiencia de perder a tu padre en manos de tu propia madre. Exactamente lo mismo. Por eso nosotros, como legisladores, tenemos una responsabilidad tan enorme para con los niños que quedan huérfanos por cualquier circunstancia y, por supuesto, mucho más aún si la orfandad les sobreviene en circunstancias tan terribles. Por eso nos resulta tan difícil de entender que ustedes nos traigan una proposición de ley sobre un tema tan sensible y de tanta importancia planteada como una vulgar medida ideológica. Una vulgar medida ideológica para luchar contra la violencia de género, que es como llaman ustedes a lo que no es más que la violencia ejercida vilmente por algunos salvajes que no merecen llamarse hombres contra sus mujeres. Pero lamentablemente ustedes no plantean esta proposición de ley como una ayuda para todos los niños que se quedan huérfanos. Ustedes solo utilizan esta ley para imponer su criterio, demostrando que en realidad los niños huérfanos les importan muy poco y que tan solo los utilizan para ponerlos al servicio de sus intereses ideológicos. Definitivamente, señorías, este sectarismo suyo les está convirtiendo en legisladores tremendamente injustos. Desde 2013, más de 300 menores se han quedado huérfanos como consecuencia de los crímenes violentos de sus padres contra sus madres. Y es terrible, terrible e intolerable. ¿Pero acaso es menos doloroso que pierdan a su padre a manos de su madre? Señorías, 22 hombres fueron asesinados por sus mujeres entre 2016 y 2018, 9 en 2019. Violencia doméstica íntima, le llaman ustedes, para diferenciarla de la violencia de género en un intento ridículo de hacerla parecer menos grave. Pero estos padres también dejaron huérfanos, señorías. ¿De verdad creen ustedes que estos huérfanos merecen menos, que sufren menos, que no necesitan las mismas ayudas? ¿Merecen también menos los niños que se han quedado huérfanos por otras circunstancias? ¿No es también terrible que un niño pierda a sus progenitores en un accidente de tráfico o por una enfermedad o por un suicidio o por un acto violento de cualquier otra clase? Señorías, nosotros ni quitamos ni ponemos una sola coma a la forma en que ustedes describen en su proposición de ley lo que tienen que sufrir las víctimas más inocentes de esta barbarie. Ni una coma. Pero no entendemos por qué discriminan de esta forma tan injusta al resto de los huérfanos de este país. Y nos preocupa mucho que no estén atentos a las dificultades a las que tienen que enfrentarse, sea cual sea la causa por la que adquieren esa condición. Claro que es un estigma horrible que tu padre sea un asesino, pero también lo es que lo sea tu madre. Y aunque haya menos casos de mujeres que matan a sus parejas, hacer una diferencia respecto a sus hijos es tremendamente injusto. Es tremendamente injusto porque en todos los casos hay secuelas psicológicas, en todos los casos puede haber traumas, dificultades económicas, necesidad de atención psicológica. En todos los casos puede modificarse la forma de vida de estos niños y producirse desplazamientos a otros núcleos o a servicios sociales. En todos los casos, también en todos los casos de orfandad sobrevenida por otras causas. Señorías, nuestra obligación como legisladores es buscar el bien común, buscar la justicia. ¿Por qué solo legislan para unos? ¿En qué clase de justicia creen ustedes? Pero ¿saben lo que es verdaderamente triste y verdaderamente preocupante? Que en este empeño suyo por atender solo a las víctimas de la violencia contra las mujeres, en esa especie de enrocamiento sectario en el que han caído ustedes, no se dan cuenta de que están abandonando al resto de los niños y de que están condenando al ostracismo y al olvido de una forma cruel e injusta a los niños que mueren a manos de sus madres. Hoy hay una madre sufriendo un infierno por la muerte de sus pequeñas a manos de su padre y todos estamos en ella, en su dolor. Absolutamente todos, consternados, horrorizados, en shock, incapaces de comprender tanta maldad. Pero también hay un padre sufriendo exactamente el mismo infierno por lo mismo, por la muerte de su hija, asesinada por su madre, también por venganza. ¿Acaso creen ustedes que el sufrimiento de la madre de Ana y de Olivia es mayor que el sufrimiento del padre de Yaiza, que ella las amaba más? ¿No son Ana, Olivia y Yaiza igual de víctimas de la maldad e igual de inocentes? A mí me avergüenza.
Me avergüenza que como sociedad nos hayamos reaccionado de la misma forma ante un caso exactamente igual. Me avergüenza que hayamos dejado solo en su dolor a este padre. Me avergüenzan los medios de comunicación para los que este caso no ha merecido ni una reseña y los políticos para los que no ha merecido ni un minuto de silencio. Esta es, señorías, la aberración a la que ustedes nos llevan como sociedad con la imposición de su ideología de género. Si fueran justos y ecuánimes, ustedes tendrían en cuenta que solo un 20% de los asesinatos de niños en nuestro país tienen que ver con la denominada violencia de género y se preocuparían también por el 80% restante de los niños asesinados en España, niños asesinados fundamentalmente por sus madres. Sí, señorías, el 70% de los filicidios de este país son cometidos por mujeres, el 95% de los asesinatos a recién nacidos son cometidos por mujeres y, sin embargo, ustedes siguen dedicando cientos de millones de euros a prevenir la violencia contra la mujer y dejan apenas unas migajas para prevenir la violencia contra la infancia. Por alguna razón siguen ustedes empeñados en hacernos creer que solo la criminalidad masculina es un problema social, en hacernos creer que los hombres son peores que las mujeres, cuando también hay mujeres malas, mujeres como Ana Julia Quezada, y cuando el síndrome de Medea, causante de estos dos horribles casos por los que hoy toda España llora, es mucho más habitual en las mujeres que en los hombres. Señorías, con esta proposición de ley solo van a perpetuar la injusticia y la discriminación entre huérfanos que ya iniciaron con la Ley de Mejora de la Situación de Orfandad de las Víctimas de Violencia de Género, porque nuevamente solo se aplicará a los huérfanos de violencia de género. Pero nosotros creemos que nuestra obligación como legisladores es la de paliar la situación de vulnerabilidad de todos los huérfanos. Nosotros creemos que nuestra obligación es proteger de la violencia a todas las víctimas, sin hacer distinciones. Y por eso, señorías, nosotros no nos vamos a oponer a esta ley. Al contrario, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los huérfanos de las madres asesinadas por sus parejas vivan más seguros y más protegidos. Pero también vamos a proponer cuantas enmiendas consideremos necesarias para que todos los niños huérfanos de este país sean tratados de la misma forma y para que ninguno sea discriminado o menospreciado, sea cual sea la causa de su orfandad. Muchas gracias. Gracias.